Padre, en este momento ponemos en tus manos, Señor, esta palabra del día de hoy. Queremos que tú seas hablando, que tú seas renovando, que tú seas confirmando, ya que estamos convencidos que tú nos has llamado. Queremos hacer este llamado conforme a lo que tú tienes establecido en tu palabra. Quita toda palabra de hombre. Aún, Señor, quita todo aquello que no venga de ti, Señor. Queremos hoy hacer conforme a tu palabra. Queremos estar firmes de lo que tu palabra dice. Porque tú nos has llamado y queremos entregarte buenas cuentas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios le dice a Elías, ve y vas a ungir. Y me voy a enfocar ahorita sobre Eliseo. Ungirás para que sea, ¿qué? Profeta. Para que sea profeta en tu lugar. O sea, Elías va a dejar de ser profeta y le va a dar la estafeta ¿a quién? A Eliseo. Eliseo, hijo de Safat. ¿Ok? Y estamos hablando acerca de las 5 columnas de la iglesia. Dentro de ellas aquí está el profeta. ¿Ok? ¿Vamos bien? Continuemos. Primer punto, perdón. Vamos a ver tu llamado, la confirmación de tu llamado y todo lo que tiene que ver con tu llamado. Primer punto. ¿Quién se enteró primero del llamado de Eliseo? ¿Elías o Eliseo ya sabía? Elías. ¿Para quién era el llamado? Para Eliseo. Sin embargo, ¿a quién le habló primero Dios? A Elías. Entonces, primer punto para confirmar tu llamado. Estamos hablando del llamado de Dios porque todos tenemos un llamado y queremos hacerlo conforme a lo que Dios quiere. Y para eso hay estas características. Entonces, como esta es una clase, sí me gustaría que apuntaran. ¿Para qué? Para ver si es cierto que Dios me llamó o si estoy haciendo bien las cosas. Porque bíblicamente aquí está el orden de tu llamado, las características, lo que Dios hace. ¿Ok? Si a alguien les hace falta una hoja y atrás hay hojitas. No, primero Dios le dice a Elías. Entonces, el primer punto del llamado es otra persona sabrá antes que tú de tu llamado. Y hablando específicamente, digo porque no siempre es así, una autoridad sabrá antes de tu llamado que tú. ¿Por qué les digo que no siempre es así? Porque primero te lo digo por lo que yo ya viví. A mí me lo confirmó una persona que ni me conocía, creo que era diácono de la iglesia. Dios Estaba yo aquí en la iglesia del Señor en el DF y creo que en ese tiempo estaba de jalacables y yo era feliz porque me gustaba llegar, siempre los que me conocen saben que me gustan los cables y de repente que me encarguen cables a mí, no, pues yo era el hombre más feliz. Entonces el pastor Jesse, por mandato de Dios, porque todo es por obra de Dios, le dice a mi mamá, ¿me da permiso de llevarme a su hijo allá a San Antonio? Según iba para aprender más cables. Sin embargo, llegué allá y nunca aprendí de cables. Pero era que Dios tenía la confirmación de mi llamado. Llego a San Antonio, llegando a la iglesia del Señor ahí en San Antonio, con el apóstol Toranzo. El apóstol Toranzo estaba en otro lado. Llego y sale una persona, quién sabe de dónde, y me dice, a ti te estaba esperando. Aparte yo tenía 15 años. Y me dice, sí, es a ti.
tengo una palabra de Dios para tu vida. Y esta palabra que te voy a dar, y me dijo algo bien importante que ahí fue donde me dejó seco y dije, voy a escuchar. Dice, Dios permitió dejarte huérfano porque Dios quiere esto para ti. Dije, ¿y quién le dijo? Bueno, ni el apóstol Toranzo sabía quién era yo. ¿Cuánto teníamos en la iglesia? ¿Como un año? ¿2 años? 2 años en la iglesia. Y me empieza a decir, mira, te ha pasado esto y esto. Pero Dios quiere esto y esto. Y no, me dejó sudando frío. ¿Quién se enteró primero de mi llamado? Él. Yo ni por acá, que un pastorado, que yo, jalacables, era mi servicio a Dios y yo estaba contento con lo que hacía. Sin embargo, Dios confirma mi llamado por esta persona. Después voy en ese tiempo era estudiante, voy con el que ahora es pastor, el pastor, ¿cómo se llama? Bueno, es que lo conocen por Axi, pero no se llama Axi. Axayacatl, ¿no? Israel Ramírez. Y le digo, oye, ¿qué creen? El hermano tal me acaba de decir esto y esto y esto. Dice, lo que tú me estás hablando, mira, ¿cómo es Dios? Lo que tú me estás hablando, me está llegando porque también es para mí. Yo también quiero eso. O sea, tampoco Dios le había confirmado bien qué es lo que Dios quería para con él. Entonces, primer punto, antes que tú lo sepas, antes que Dios te lo diga a ti, otra persona sabrá de tu llamado. Y aquí lo vemos. Antes que Eliseo supiera que va a ser profeta y se va a quedar en el lugar de Elías, o sea, grandes zapatos tenía que cubrir, ¿no? Dios se lo dice a Elías, vas con Eliseo, hijo de Safat, lo vas a ungir para profeta y se va a quedar en tu lugar. Eliseo ni por acá. ¿Ok? Ahora, punto número 2, el que decide tu llamado no eres tú, es Dios. Dios no le dijo a Elías, ve con Eliseo y pregúntale como qué quiere ser. ¿Qué anhela? ¿Quiere ser pastor? ¿Quiere ser profeta? No. Vas, lo unges, porque va a ser ¿qué? Profeta. Entonces, primer punto, Dios primero le dice tu llamado a otra persona antes que a ti. Punto número 2, el que elige tu llamado es Dios, tú no. Ahora, ¿cuándo viene este llamado? La palabra lo dice en Jeremías desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya está tu llamado. Vamos a ponerlo así, tú ya estás predestinado. Por eso Dios es el que te escoge. Desde que naces, aunque tú todavía no lo sepas, porque Dios primero se lo vaya a confirmar a otro, tú ya empiezas a dar fruto y empiezas a mostrar fruto acerca de eso. A lo mejor estás en el mundo, a lo mejor ni conoces de Dios. Un ejemplo, pastor. ¿El pastor para qué está? Lo hemos estado viendo. Para apacentar. Y de hecho muchos le llaman que tienes que tener un corazón de pastor, ¿no? No todos son pastores. Aunque tú todavía no sepas del llamado, no sepas de nada, desde el principio tú estás buscando para tener bien a la gente, para atenderla, buscas su beneficio, te desprendes tú de tus cosas, ¿para qué? Para que la demás gente, tú no sabes si eso se le llama pastor, porque no sabes, a lo mejor ni conoces de Dios, pero fruto estás dando. Y como que siempre tiene una cara sonriente, siempre nunca te dice que no, siempre está dando, siempre, pues, y bueno, y si estás en el mundo, como que pinta para sacerdote, ¿no? ¿No? Cuando te preocupas y estás buscando, porque una cosa es que tú enseñes y otra cosa es que estés buscando hasta que, pues ahora sí que al que le estás enseñando le quede claro. Dices, no lo entendió de esta forma acá, te quedas de ver, buscas, hasta inviertes. Estás mostrando que tu ministerio, ¿cuál es?
de maestro. Es una persona que estás buscando, siempre estás activo, ves la necesidad, aunque a ti no te digan, y estás cubriendo y vas, pum, pum, descansa a la hora 25. ¿Cuál será tu ministerio? De apóstol, ¿no? Estás presto para cualquier necesidad. Tú buscas y no sabes, mejor no conoces de Cristo. Pero ves a las personas y siempre le estás hablando, mira, a lo mejor buena vibra o no sé. Pero estás mostrando que dentro de ti hay un evangelista. Pues estás viendo las necesidades. O sea, ¿me doy a entender? Porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios te ha llamado. ¿Ok? Y el llamado, repito, lo decide Dios, no tú. ¿Ok? Ahora, pero tú empiezas a crecer porque Dios lo depositó en ti y tú lo anhelas. Para cuando Dios te lo confirma, dices, sí, eso era lo que yo buscaba la respuesta. Yo no sabía que eso se le llama pastorado, pero exactamente yo quería eso. Eso es para lo que estaba caminando. Yo no sabía que eso se le llamaba ser maestro, pero sí es cierto. Yo no sabía que eso era evangelista, que eso era profeta, que eso era apóstol, pero siempre he estado. ¿Por qué? Porque esto yo lo deseo. ¿Por qué lo deseas? Porque Dios te lo depositó. ¿Ok? Porque acuérdense que dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer, ¿no? ¿Ok? Versículo 19. Elías, ¿qué dice? Elías se fue de allí y encontró ¿a quién? ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando. Siguiente punto, ya no me acuerdo en qué punto me quedé. 3. Punto número 3. Dice que Elías, el profeta, va a buscar a Eliseo. ¿Por qué lo va a buscar? Porque Dios lo mandó a ungirlo para que fuera profeta. Entonces, punto número 3. El ministerio. Ajá. El punto número 1, si no mal recuerdo, es otras personas sabrán antes que ti de tu llamado. El punto número 2, Dios decide tu llamado, no tú. ¿No? Y dentro de eso que Dios decide tu llamado, tú ya estás predestinado desde antes de tu llamado. Dios te escogió y le dio un ejemplo como Jeremías, como profeta a las naciones. Todavía no existía Elías, sin embargo Dios ya le había dado como profeta a las naciones. Ahora, y aquí es donde bíblicamente, por eso es que no tenemos que ser superficiales, hermanos. Si todavía Jeremías todavía no nacía, pero ya existía, ¿no? ¿Sí o no? Dice la Biblia que Dios nos creó, ¿qué? Espíritu. El llamado que Dios te da es en el espíritu, no en la carne, hermanos. Por eso es que nosotros, por parte de la palabra, creemos que hay mujeres que tienen ministerio, por ponerle, hablando de los 5 ministerios, o tienen un llamado para la edificación al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si todavía no estaba en carne Jeremías, y él ya tenía como profeta de las naciones, tu llamado es en el espíritu, no en la carne. Después ya fue formado Jeremías, fue formado varón, ¿ok? Pero el llamado ya estaba en él. El llamado, repito, es en el espíritu, no en la carne. Por eso nosotros creemos en el llamado a las mujeres, porque desde antes de la fundación, tú cuando eres espíritu no eres hombre, eres mujer. La Biblia dice que son 2, ¿no? Y después formó uno y de uno salió el otro, ¿sí o no? Génesis 2 y Génesis 5:2, ¿no? ¿Vamos bien? Ahora sí, punto número 3. ¿Ok? El llamado es el que te encuentra. Porque ¿quién fue a buscar a Eliseo? Elías. Él traía el llamado de parte de Dios y fue a buscar a Eliseo.
Tú no tienes que ir a buscar tu llamado. El llamado es el que va a buscarte a ti. Por eso hay mucha gente que va a seminarios, va a congresos, no estoy hablando que eso esté mal, pero va buscando que Dios le dé su llamado, y no es así. El llamado te va a seguir a ti. Tú no tienes que ir a buscar. Por un ejemplo, vas con el hermano Jones Cárdenas. ¿Tiene una palabra para mí? ¿Sabe qué ministerios tengo yo? Digo, por poner un ejemplo de alguien que conocemos, ¿no? O vas viene la profeta Clarita. Hermana Clarita, ¿sabe cuál es mi ministerio? Dios le ha dicho. No, tú no tienes que ir a buscar nada. El llamado es el que te busca a ti. Amén. ¿Dónde dice eso? Pues Elías fue a buscar a Eliseo. Él traía el llamado, Dios se lo da a él, y trae el llamado, y no le habló, y le dijo, a ver, tráiganme a Eliseo, ¿sí? Elías fue a buscar a donde estaba Eliseo. El llamado te busca. ¿Ok? Entonces, hermanos, si tú todavía no sabes cuál es tu llamado, no tienes que ir a buscar, no tienes que, voy a hablar, yo creo que voy a pactar ahorita en enlace, y voy a dar unos, para que ahí me digan cuál es mi llamado. No, el llamado te busca. Amén. Digo, por eso quería ver esto, ahorita que estamos viendo lo de los 5 ministerios, para que nos quede claro qué es lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene conforme a su palabra para confirmar mi ministerio? ¿Ok? Porque si no, dice la Biblia que ignoramos conociendo las Escrituras, ¿no? Erramos, perdón. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Cuántos lugares no existen? Y miren, yo no estoy en contra de esto para que no me apedreen. Vamos a la escuela de profetas para ser profeta. Vamos al seminario para ser pastor. No. Dios me confirma mi llamado y me voy a preparar, que es algo diferente. Soy profeta, pues voy a la escuela de profetas a prepararme. No voy a meterme para ver o salir con un título de profeta. Me tengo que preparar, ¿ok? Pero, porque muchos dicen que los institutos hacen ministerios. No, Dios te lo confirma. El llamado va, ahora tú vas y te preparas, ¿ok? ¿Sí queda claro? Digo, no estoy en contra de esas escuelas, pero lo que sí estoy en contra es de que la gente vaya a prepararse si Dios todavía no lo ha confirmado. No, Dios te confirma, entonces ve y prepárate. Si eres profeta, pues ve con los profetas, ¿no? Si eres evangelista, bueno, de todos modos, aquí en la iglesia, pues primero tienes que ir con tu pastor, y tu pastor te sabrá dirigir, te sabrá enseñar, te dirá con quién, ¿ok? Claro. No fonuncia. ¿Ok? Estamos en el versículo 19, ¿verdad? Entonces, punto número 3, el llamado es el que te encuentra. O sea, no hay que buscar. ¿Ok? Entonces dice, Elías se fue de allí. Estamos en el versículo 19. De hecho, aquí vamos a quedarnos un ratito. Y encontró, ¿ok? Entonces el llamado te encuentra, ¿verdad? Elías fue. ¿Por qué no le hizo, tráiganme a Eliseo? ¿Lo podía haber hecho Elías? Pero no, todo tiene un orden bíblico, todo tiene un porqué. Después, dice, ¿qué estaba haciendo? Arando. Siguiente punto, el llamado no es para la gente floja. El llamado es para los que trabajan. Es que como no encuentro escuela y no tengo trabajo, yo creo que voy a servir a Dios. De una vez, si sé profeta, te profetizo que tu ministerio va a ser como el Titanic, se va a hundir. ¿Por qué? Porque Dios no llama a la gente floja. Dios llama a la gente que está ocupada. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando. No estaba ahí rascándose la panza, nada. Estaba arando. Tenía un trabajo. Y ahorita vamos a expandirnos más en eso. Pues que estaba con los bueyes. De hecho, más aquí lo dice. Estaba con los bueyes. O sea, estaba con la tierra. ¿Ok? Era sembrador. ¿Quieres decir algo, Beto?
Es que vi que levantaste. No, pero no es un caso especial, porque la Biblia no tiene casos especiales. No es como la ley, que la ley tiene. No. Tu llamado no empezó cuando te quedas sin escuela. Tu llamado empezó desde que estabas en la prepa, desde que estabas ocupado. De ahí tú empezaste a mostrar fruto de lo que querías. De la batería. Entonces empezaste a decir, ¿sabes qué? Lo primero que dijiste antes de que Dios confirmara tu llamado es: no puedo porque tengo tarea. Tengo que prepararme y tengo mucha tarea. Cuando Dios te confirma, dijiste, pues sí tengo tarea, pero para todo hay tiempo. Y de ahí los sábados no faltas, y ahí frutos se ha visto. Entonces tu llamado no llegó hasta que empezó porque de hecho lo vamos a ver aquí. Y lo vamos a ver aquí. Elías, antes de empezar a hacer su llamado, hizo otras cosas. Eliseo, hizo otras cosas. Porque Dios te llama, aunque, bueno, ahorita lo vamos a ver para no adelantarme, pero conforme a tu caso, Dios no te llamó cuando te quedaste sin escuela. Dios ya te había llamado desde antes. ¿Ok? Y tú dijiste, Señor, yo no voy a estudiar algo que sea para mi beneficio. Voy a estudiar lo que tú quieras. Y el Señor te confirmó cuál era tu carrera. Nada más que el Señor dijo, ahora espérame. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y por eso has pasado por lo que has pasado. Pero no porque, como no tenía nada que hacer, entonces vengo. No, porque no fue así. Exactamente, porque el llamado viene para los que trabajan en la obra. La palabra de Dios es muy clara y dice que el que no trabaja, que no coma. Y no se refiere a un trabajo secular, se refiere a un trabajo espiritual, se refiere al pan de vida, que no coma el pan de vida. Entonces, si nosotros estamos envueltos en la obra y no estamos buscando puestos, precisamente el llamado viene cuando tus funciones, el Señor las desarrolla para tu puesto. Claro. Yo hasta presentaba que solamente es para los que están en la obra, porque de nada sirve que yo venga y diga, oye, ¿me puedo poner en multimedia? Oye, ¿me puedo poner en música? Si ese no es mi don, esa no es mi función. Yo Claro. estoy buscando una posición, más no estoy buscando el servicio integral de la obra para que entonces el Señor me levante donde me puede. Claro. Amén. Y basándonos al principio bíblico que en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, Dios no te va a llamar si no haces nada, porque todos aquellos que estamos sirviendo a Dios entendemos que el servir a Dios necesita mucho tiempo, es mucho trabajo, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí estamos sirviendo a Dios. A lo mejor unos más, otros menos, porque quien lo decide es Dios. ¿Ok? Y no es más el que hace más, el que predica más y el que predica menos, porque no es así. Como lo decía el hermano Mario, no estamos buscando una posición. Entonces, los que servimos a Dios entendemos que esto es mucho tiempo. Ahora, ¿por qué Dios te llama cuando tienes trabajo y no cuando no tienes? Porque el llamado de Dios, hermanos, el servicio a Dios, implica responsabilidad. ¿Ok? Si tú eres una persona que no trabaja, que no está comprometida, que no eres responsable, y si no eres responsable para otras cosas, para Dios menos. Y dice la Biblia en Romanos 1, creo que es del 22 en adelante, que aquellos que no honran a Dios como a Dios, entonces Dios se aparta de ellos y los entrega a pasiones desordenadas. Entonces, todos aquí dijimos que tenemos un llamado. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a honrar a Dios como a Dios, mostrar una responsabilidad. Dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea, pero antes de que se me dé el obispado, tengo que dar frutos de la responsabilidad tan grande que es servir a Dios. Eliseo no era cualquier persona, hermano. Eliseo era un empresario. Era una persona que estaba encargada del campo, que tenía bueyes, que tenía una responsabilidad muy grande. Y dice, Señor, como lo poco has sido fiel, ahora viene una responsabilidad mayor, pero ya no en el mundo, sino en el reino.
Sí, porque el apóstol Pablo dice, para todo fui enseñado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Digo, no puedo poner ejemplo de alguien, porque pues es mejor el de mi vida, ¿no? Que lo que yo he pasado. Cuando el Señor confirma a los 15 años mi llamado, porque después de lo que les comenté que pasó, que Dios le dijo a otra persona, y entonces a partir de ahí en mi corazón hubo un fuego, y yo quiero servir a Dios, fui con mi pastor, y mi pastor me dijo, espérame. Ay, espera, porque yo dije, estaba en la prepa, dije, dejo la prepa y quiero servir a Dios. ¿Cuándo entro al instituto? Gloria a Dios por la vida de mi pastor, porque cualquier persona, ay, la emoción, ¿no? Porque eso es una emoción. Se me dijo, no, espérame, Dios quiere gente preparada. Termina tu prepa, demuestra en tu casa que el llamado viene de parte de Dios. Y terminado la prepa, acaba de empezar la prepa, hermano, nos faltaban 3 años. Terminado la prepa, vienes y platicamos. Porque ya sabía que muchos, el pastor, muchos vienen con la emoción y todo, y al final dejaban el instituto. Yo digo, a ver, 3 años voy a estar checándote si fue emoción o si es Dios. Y pues dije, Señor, pues ahí va. Y en el transcurso, Dios fue confirmando y me fue diciendo, música. Pero ojo, Dios no quería que fuera músico, que Dios quería que fuera pastor. Y que la música fuera el complemento de. ¿Ok? Seguí creciendo. ¿Y qué creen? Viene un aniversario de la iglesia. Yo no sabía. Mi mamá hospedó a una persona. Bueno, hospedó a 2 personas. Llego de la alabanza porque hubo ensayos, porque era aniversario, y pues llegué como a las 12 de la noche de ahí a su casa. Llego todo cansado, abro el baño, y ¿a quién creen que me encontré? A la persona que en San Antonio le me había dado mi llamado. Y estaba lavando los baños. Ni siquiera estaba ahí de flojo. Venía de San Antonio, estaba lavando los baños, y abre la puerta y me ve y dice, para que no dudes de tu llamado, aquí estoy. ¿Saben cómo me dejó? ¿Por qué habiendo tanta gente que va y tantos que hospedan? ¿Por qué exactamente él? Y aparte una persona que ni siquiera era de las conocidas dentro de la iglesia, porque el hermano pasaba desapercibido en San Antonio. Y llega y me dice, para que no dudes, aquí estoy. Ni siquiera fui a investigar dónde y quién es, porque ni siquiera sabía bien quién era. Más bien le dije, ya no quiero entrar. Ya no necesito. ¿Vamos bien? ¿Dónde me quedé? Dios no llama a la gente sin trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque repito, esto implica una responsabilidad. Esto implica que Dios llama a la gente que está acostumbrado a trabajar, que está acostumbrado a tener responsabilidades, que está acostumbrado a tener algo genuino. Dios a los que llama son a los genuinos. ¿Sabe con cuánta gente yo me topé que porque no tenía trabajo o no tenía escuela se fueron al instituto bíblico? ¿Y sabe cómo está su ministerio ahorita? Yo no estoy para juzgar, estamos para ver lo que la palabra del Señor nos dice. Dios quiere gente genuina. Dios quiere gente responsable. ¿Dónde empieza la responsabilidad? Puntualidad, ¿no? ¿Quieres ser una persona que Dios te encargue su reino? Primeramente, sé puntual. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Qué más? Otra que hable de responsabilidad. Cumplimiento. ¿Qué más? Enseñable, claro. ¿Mandé? Constancia y perseverancia, como la Biblia lo dice, que el camino del justo va a ir en aumento, que tu vida siempre vaya en aumento, ¿ok? Y eso que dijeron enseñable, eso es muy importante, porque de repente se nos vuela los pies del piso y ya pensamos que ya nadie nos quiere enseñar, nadie nos va a enseñar, aunque con la boca decimos yo estoy para que me enseñen, los hechos siempre demuestran lo contrario. La Biblia siempre habla de frutos, ¿no? ¿Ok?
Porque mira, tú puedes empezar a servir en la obra, puedes empezar a servir en el ministerio, pero al final toda la verdad sabrá relucir. Y saldrá que no fuiste una persona genuina. Porque la primera de cambios quieres dejar el llamado de Dios. Es que ya pasó esto, yo creo que... No, el llamado de Dios es constante y va en aumento. Amén. Entonces, por eso Dios no llama a gente floja, Dios llama a gente responsable. ¿Ok? Versículo, estamos en el 19, ¿verdad? Entonces, Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Punto y seguido. Delante de Eliseo iban, ¿qué? 12 yuntas de bueyes. ¿Ok? ¿Y qué más? Y él mismo, ojo, él mismo, ¿qué? Llevaba la última. ¿Ok? ¿Quién venía? Elías. Elías venía a confirmarle, bueno, primero a decirle que tenía un llamado, a ungirlo. Elías, ¿sabías que es símbolo o es tipo de Juan el Bautista? ¿Sí sabías? Exactamente. ¿Y Eliseo de quién crees que será tipo? De Jesucristo. Mucha gente nos sorprende de lo que ha hecho Elías, pero tú lees la historia de Eliseo, aguas. Elías, tipo de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que le abre el lugar a Jesucristo, ¿no? Elías es el que le abre el lugar a Eliseo. Eliseo, símbolo de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ¿cuántas yuntas llevaba Eliseo? 12. ¿Qué significa el 12 en la Biblia? ¿Símbolo de qué? De autoridad. ¿Cuántos apóstoles son? 12. ¿Cuántos ancianos son? Digo, ¿cuántas tribus son? Perdón. 12. Ahora, ¿cuántos ancianos son? Apocalipsis, ¿cuántos? 24. Son 24. ¿Cuántas yuntas son? Son 12 yuntas. ¿Y cuántos bueyes trae cada yunta? 12. Entonces, ¿cuántos fueron? 24. ¿Ok? Símbolo de autoridad número 12. Ahora, después que terminen todos los... Ya me estoy comiendo de tu tiempo, Daniel, perdón. Cuando terminen ya de explicar, de terminar todo, vamos a ver los tipos, los símbolos, porque debemos recordar que el Antiguo Testamento es tipo, o símbolo, es sombra de lo que pasa en el Nuevo Testamento. El buey es un símbolo del apóstol. ¿Mandé? Es una de las caras de los querubines, exactamente. Y de hecho, ¿se acuerdan cuando vimos en Apocalipsis los 4 evangelios representaba a Jesucristo de una forma? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia el Señor es tan tremendo que todo se complementa? Hables lo que hables, veas el libro que leas, el autor que haya sido, a los años, las circunstancias, la posición económica, social diferente, todo es un complemento. Ahí nos damos cuenta que la palabra es autoridad de parte de Dios, es respaldada por Dios. Para aquellos, sabemos que la palabra es Jesucristo, pero aquellos que es un libro, tú lo lees y es sorprendente. Amén. Entonces, dice que traía 12 bueyes. Eliseo, símbolo de Jesucristo, 12 símbolo de autoridad, y traía bueyes, símbolo de apóstoles. ¿Cuántos apóstoles estaban con Jesucristo? 12. Ahí está. Ajá. Tremendo, ¿no? Ok, entonces, ahí para que escribas, entonces el símbolo, el buey es símbolo del llamado apostólico. Ok. Sí. Ahora, en el 4, ¿cuál fue el 4? El llamado no es para la gente floja, ¿ok? Ahora,
Punto número 5, conforme a lo que acabamos de ver. El llamado siempre va delante de ti. Dice la Biblia aquí que los bueyes, símbolo del apóstol, ¿dónde iban? ¿Atrás o adelante de Eliseo? Adelante, Eliseo iba atrás. Porque el llamado siempre va delante de ti. Cuando tú vas adelante del llamado, es cuando pierdes el piso, lo que hace rato decía nuestro hermano Jaime, cuando ya no quieres ser enseñado. Mira, por más que Dios te use, tú siempre tienes que estar esperando recibir de Dios. No importa qué hombre sea el que lo diga, porque al fin y al cabo no deja de ser un instrumento, la palabra viene de Dios. Cuando tú ya no quieres ser enseñable, estás haciendo que el ministerio ya no vaya delante de ti, que ahora vaya detrás. Y los bueyes siempre van delante, el ministerio siempre va delante de ti. ¿Ok? Entonces, repito, si Dios te utiliza mucho, nunca digas, mi ministerio, yo fui y sané, yo fui y convencí, porque nunca eres tú, siempre es el ministerio lo que Dios hizo. Solamente eres un instrumento. Amén. ¿Mande? Lo que va detrás de ti son las señales, exactamente. Porque estas señales seguirán, no el llamado. ¿Ok? Una doble porción. Pero símbolo de Jesucristo. ¿Y Dios se la da? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, das que se me fuerte el versículo, al que cree, todo le es posible. Que lo que veíamos hace rato. Y lo que vemos hace rato es Dios. No eres tú, es Dios. ¿Ok? Ahora, dice aquí la Biblia que Eliseo, dice, delante de Eliseo, delante iban 12 yuntas de bueyes. Y él mismo llevaba la última. O sea, tú eres parte. Tú tienes que estar dentro. Tienes un servicio, tienes que estar dentro. Porque tú no eres jefe. Aquí en el ministerio, en el llamado no hay jefes, hermanos. Hay líderes. Hay líderes que van, pero van contigo. Aquí no hay, tú haz, mientras yo espero que me den resultados. No, es vamos. Ahora, dentro del llamado, te delego a ti, pero estamos. No hay jefes. ¿Ok? Porque aquí lo dice la palabra. Y él mismo llevaba la última. Sí. ¿Qué pasó? Los números. ¿Por qué no me han dado números? Basura, lárguense. Discúlpame. ¿Por qué? Hermanos, porque cuando el ministerio ya no va delante de ti, sino tú vas adelante del ministerio, ¿sabes qué empieza a ver? Empiezas a sojuzgar, empiezas a maltratar, empiezas a ofender, empiezas a insultar, porque ya no es el llamado de Dios, eres tú yendo delante. ¿Cuántos pastores no pisotean a los que tienen un llamado? ¿Por qué? Porque no cumplen. Y hasta en el púlpito los corren. Y no los tiran de basuras, hipócritas. Y discúlpame, pero lo único que estás demostrando, ¿sabe qué demuestras cuando haces eso? Una, que estás acomplejado. Y que el llamado, como ya no va delante de ti, lo único que te está sirviendo es para sacar tus complejos. Qué fuerte, se llama tiranía.
¿Ok? Entonces, como tu papá te llamaba y te gritaba y te tronaba los dedos, ahora en esa posición, tú vas y haces lo mismo con la gente. Como tu papá te gritaba y te insultaba, ahora tú vas y los traes así, tiranía. Porque el llamado debe ir delante de ti. ¿Ok? Y no sabe nada. Dice la Biblia que el tonto, así lo dice, solamente quiere enseñar lo poco que sabe. Qué tremendo. Entonces, hermanos, ustedes que saben que tienen un llamado de parte de Dios, nunca, hermanos, nunca permitan que ese llamado vaya atrás de ustedes. ¿Ok? Nunca lo permitan, hermanos. Nunca sojuzguen, nunca maltraten, nunca le griten a la gente. Mire, por más que le grites, tú no vas a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Por más que maltrates, por más que ofendas, tú no vas a convencer, deja que el Espíritu Santo lo haga. Y es en mansedumbre. Ahora, una cosa es que hables fuerte y directo conforme a la palabra, porque no recordemos que la palabra, como lo dice, es una espada de doble filo. Con un lado cortas, pero con el otro sanas. ¿Ok? Pero muchos utilizan la espada de un solo filo, solamente cortan. Y no, es corto, pero el otro lado también me está sanando. El Señor habla fuerte, porque el Señor habla fuerte, pero también me da palabras de paz y de aliento y de confort. Así debe ser nuestra boca. Tienes que hablarle a alguien fuerte con la palabra, háblale. Si no, ahí está ay, se me fue su nombre. Nehemías. ¿No? Nehemías, ¿cómo sacó a Tobías del reino? ¿Cómo sacó Tobías? Dice la Biblia que lo sacó arrastrando de los pelos. ¿Cómo sacó Jesucristo del templo? A latigazos. Pero había amor. Díganme que no hay amor cuando el Señor le llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras. Díganme que no había amor ahí. Había amor para arrepentimiento. Repito, una espada de doble filo. Que, híjole, en su momento me tiene que cortar, como la palabra me va a cortar, pero ese mismo momento también me tiene que sanar. Me tiene que traer palabra de paz. Me tiene que traer palabra de restauración. Amén. ¿Sí? Siguiente. Ese queda el número 4, ¿verdad? 5, por eso. Por eso, hermanos, el llamado es para gente honesta, es para gente íntegra, ¿ok? Porque, repito, tú vas a entregarle buenas cuentas a Dios. Señor, de los que me diste, aquí están. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Aquí están. Pregunta, ¿le entregó buenas cuentas de los 12 o nada más de 11? De los 12 le entregó buenas cuentas, porque dice, al que se tenía que perder se perdió, pero aún él cumplió con el propósito. ¿Cuál era su propósito? Entregar a Jesucristo. ¿Y cumplió? ¿Sí? Los 12 cumplieron con el propósito. Bueno, más adelante ya vemos al otro, ¿no? Que estaban dos. ¿Cómo se llamaba uno? Matías. ¿Y el otro? Justo, ¿no? Estaba Justo y estaba Matías. Y no se echaron un volado. Ya lo hemos visto. ¿Ok? No se echaron un volado. Fue el Espíritu Santo. Un día leí un comentario que decía, el llamado lo hace Jesucristo, no el Espíritu Santo. Y ya lo vimos. Primero, el Padre dio un llamado. Después Jesucristo dio llamados. Y más adelante el Espíritu Santo también da llamados. ¿Sí o no? ¿No le dijo el Espíritu Santo apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio? ¿Quién fue? ¿Jesucristo? ¿Fue el Padre? Fue el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Amén? Pero les repito, leemos la Biblia muy superficial. Siguiente. Elías, dice, Elías delante de Eliseo, ok,
punto y seguido, ¿no? Después de, y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él. ¿Y qué hizo? Y le echó, ¿qué? Su capa encima. Y aquí viene algo bien tremendo. ¿Qué es la capa? La capa tiene que ver con la unción, tiene que ver con la protección de Dios, el respaldo de Dios. Tiene que ver con el famoso, ¿cómo se llama esto? Sí, pero no, ¿cómo le llaman? Estamos, en vez de decir estamos bajo la autoridad, estamos bajo, la cobertura. Esta es la famosa cobertura. Pero pregunta, ¿de quién era el manto? ¿Era de Elías o venía de Dios? ¿La cobertura de quién va a venir? ¿Del hombre o de Dios? Cuando Elías se quita el manto y se lo da a Eliseo, le está poniendo la protección, la unción, la cobertura de Dios, no de Elías. No seamos superficiales, hermanos. ¿Sabías, si no lo sabes, hoy lo vas a aprender, ¿sabías que Lot significa cobertura? Y Dios bendijo a Abraham cuando la cobertura, cuando Lot se fue. Tengamos mucho cuidado con llamarle coberturas a los hombres, porque aquí la palabra nos enseña, sí, el manto lo traía Elías, pero la bendición, la protección, la unción no viene de Elías, viene de ¿quién? De Dios, y se la da a Eliseo. Sí. Dice, me quito, viene él, porque después de mí vendrá uno mayor. Elías, símbolo de Juan el Bautista. Y a partir de ahí, ¿quién empezó la obra del ministerio? Jesús, mostrando que, lo que hace rato decían, la doble unción, la unción de Cristo. Y mostrando, ahora, ¿por qué? Porque el Señor Jesús, todo lo que Él hizo se cumplió. Él sanó por un enfermo y sanó. No hubo de que, híjole, no sé si sanó o no. Él oraba por un enfermo, sanaba. Yo por un endemoniado salía, resucitaba. ¿Por qué? ¿Y por qué a veces nosotros no nos pasa eso? ¿Por qué? Porque recordemos algo muy importante, que Jesucristo hizo lo que el Padre le dijo. Si el Padre le decía, vas a hacer esto, ¿tú crees que no iba a haber un respaldo de Dios? Porque el Padre lo estaba mandando. Entonces él iba a obedecer y dice, es el que hay que sanar, y sanaba. ¿Por qué? Porque el Padre lo respaldaba. Porque el Padre le había dado la indicación. Porque a veces no nos pasa eso. Porque hacemos la emoción, no lo que el Padre nos mandó. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. A veces vamos y hacemos, y hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su camino, ¿qué son? De muerte, ¿no? De perdición. Y decimos, estoy haciendo bien, Dios sabe. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Dios no te mandó a que opinaras. Dios no te mandó a que dieras tu punto de vista. Dios te mandó a obedecer, porque debemos entender algo, nosotros no somos cabeza. Tú no estás para cuestionar, tú no estás para preguntarte, tú no estás para dar un punto de vista. Nosotros estamos para obedecer, porque no debemos de recordar que la cabeza es Cristo, no nosotros. ¿Ok? Pero ¿cuántos nos queremos poner un punto de vista? Queremos poner de nuestra cosecha, queremos hacer. Y no es así, la cabeza es Dios, Jesucristo, no se les olvide, nosotros solamente obedecemos. Y es lo que pasó aquí, aquí te va la capa, obedece, respaldo de Dios. ¿Iba a decir algo, hermano jefe? Amén. Amén. Capa es símbolo de lo externo, pero hacia lo que viene interno. O sea, es lo externo, la unción, reflejando la unción, pero no la capa, sino lo que viene dentro.
La unción viene, está delante de mí. Lo cantamos, ¿no? No lo entiendo, pero la tengo. Pues sí, no lo puedes entender, pero lo tienes. ¿Ok? Lo externo, mostrando lo que hay en lo interno. ¿Ok? Recordemos, hermanos, va a decir, ¿por qué les digo esto? Porque hay muchas iglesias que ya empezaron a caer. Es que habla del manto de Elías hacia Eliseo. ¿Y saben que en muchas iglesias hacen este ritual? Bueno, ¿sabías que en muchas iglesias pasan el manto así y hay que tocarlo? Y no estoy hablando de pare de sufrir, que lo hacen. Estoy hablando de iglesias cristianas, estoy hablando de apóstoles con nombre, con renombre. Pero recordemos algo, hermanos, lo que lo decía hace rato. Esto es sombra del Nuevo Testamento. ¿Ok? Miren, aquí ven mi sombra. Solamente ven una figura, pero no me ven a mí real como soy. Aquí ven que estoy medio chonchito, ¿no? Pero ya cuando me ven dicen, no, sí estaba chonchito. Solamente es una sombra, una figura. Y recordemos que el Antiguo Testamento es figura, es sombra del Nuevo Testamento. O sea, tú no tienes que pasar el manto. Eso es una sombra, porque la unción, el respaldo, viene de Dios, que ahora es el Espíritu Santo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Aquí habla de que lo ungieron. ¿Cuántos apóstoles no ungen a los cuando quieren levantar a un profeta, a un apóstol y todo? ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? De hecho, Eliseo es el único caso de unción entre los profetas. Todos los demás son llamados a instituir, mas no ungidos con el caso, porque es el símbolo. Claro, porque es símbolo de Jesucristo, como lo decía hace rato hermano Manuel. Una vez me dijo una persona, es que Samuel, tú le vi a Samuel y no lo ungieron. Entonces, ahora, es que el aceite, miren, yo no estoy en contra del aceite, pero repito, es sombra de. En el Antiguo Testamento está el aceite, ahora es el Espíritu Santo, ¿ok? De nada sirve que pongas litros de aceite si el Espíritu Santo no va a estar ahí. Amén. Gracias, hermanita. Exactamente, cambiando el sacerdocio cambia ¿qué? Amén. ¿Vamos bien? Entonces, ¿de dónde viene la cobertura? De Dios, exactamente. ¿Por qué? Porque el manto no era de Elías, era de Dios. ¿Ok? Exactamente. Y ahorita lo vamos a ver, porque aquí al primer punto habla de la cobertura y después sale la autoridad. ¿Ok? Entonces, ahora, recordemos que el manto no es una tela externa. ¿Ok? El manto está en el espíritu, la capa está en el espíritu. ¿Ok? Repito, es una sombra, pero no es la realidad de. La capa, el manto que avienta Elías es de Dios, viene de Dios. La unción viene de Dios. ¿Ok? Y con esto, hermanos, no se cobra, ni se pacta, ni nada. Tú no tienes que hacer pactos económicos para que te den la unción. Más bien te están robando. Ni se cobra. ¿Quieres? ¿Cuántos apóstoles no cobran para estar bajo su cobertura? ¿Quieres estar bajo mi cobertura? Te va a costar tanto. Membresía, ¿sí? Y se diría de broma, pero existe, hermanos. Y se basan, según en la Biblia, pero son muy superficiales. Escudriñad. Siguiente punto. Es que ni sé que me quedé el 6. Dice la Biblia que se quita Elías y se lo pone encima a Eliseo, porque el llamado está sobre ti. Amén. Va delante de ti, pero también está sobre ti.
¿Ok? El llamado siempre va a estar encima de ti. O sea, ¿a qué se refiere esto? Hermano, tenemos que entregar nuestra mente, tenemos que entregar nuestra forma de pensar. Repito, no estamos para pensar, se va a oír muy feo, pero no estamos para pensar, estamos para obedecer. Porque la cabeza, repito, no eres tú, es Jesucristo. La cabeza es donde se piensa y tú no eres cabeza. Entonces no estás para pensar, estamos para obedecer. ¿Ok? ¿Qué significa esto de que el llamado de estar encima de mí? Que tenemos que aprender a caminar por fe. Tenemos que aprender a caminar sin ver. Si el Señor te dice, hazlo, hazlo porque estamos para obedecer. ¿Ok? El Señor no te va a dar explicaciones, ni le pides explicaciones. ¿Se acuerda cuando Job quiso pedir explicaciones? ¿Cómo le fue? No preguntes. Un ejemplo. Ayer les decía, llevamos 4 años, y aquí está la pastora, y aquí está también el apóstol y nuestra pastora Carla, que llevamos 4 años planeando, planificando y orando por este retiro familiar. No fue de que, ay, mira qué bonito. Y ahora sí, entre nosotros, digo, será, mira, no, y Dios me dice, no estás para cuestionar. Tú hazme la fecha que te dije, en el lugar que te dije, tú obedece. Lo demás me encargaré yo. ¿Ok? Es que la reunión es a las 7, pero es a la hora. Tú obedece lo que Dios te dijo y no preguntes, no cuestiones. Obedece, líderes de grupos discipulares, lo que Dios les diga, obedezcan. No, es que yo creo que no, porque el micro sale más tarde, que no sé qué. No, si Dios te dice a las 7, a las 8, a las 10, hazlo a la hora que Dios te dijo, el día que Dios te dijo, verás respaldo delante de Dios. Si empiezas a poner peros, entonces estás poniendo el lugarte de la cabeza y tú no eres cabeza. Amén. Todo buena dádiva viene de lo alto. Amén. Versículo 20. Al instante, ¿cuándo fue? Dios quiere gente que actúe al instante. Ay, no, yo creo que otro día, esto no es para hoy. No, es mañana, deja entierro a mi padre. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, al instante estaba con los bueyes, eran 24, ¿no? 24 bueyes, ¿sí o no? No, eran 12 yuntas, y cada yunta traía 2 bueyes. ¿Cuántos bueyes eran? ¿Y cuántos traía Eliseo? 2, una yunta. Entonces, y en eso le echa el manto, ¿y qué dijo? En el instante. Porque así quiere que Dios actúe, que actuemos. En el instante llega Jesucristo y le dice a los apóstoles, sígueme. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Lo siguieron. Los apóstoles se rascaban la panza. Todos tenían trabajo. No, pero es que la familia. Pedro era casado. Y cuando vemos a Pedro, no, es que mi esposa hoy no quiso, mi conejita no quiso, es que hoy no vine porque mi esposa estaba enferma. ¿Cuándo vemos eso? De hecho, nada más vemos una vez a la esposa. Bueno, y eso nos enteramos porque fue a curar a la suegra, ¿no? Que de hecho muchos dicen que por eso Pedro negó a Jesús. Porque le curó la suegra, ¿no? Bueno, ese fue un chiste. A que no digan, ay, es que no, eso fue un chiste. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la Biblia, versículo 20? Al instante Eliseo dejó los bueyes, al instante Eliseo dejó su trabajo, al instante Eliseo dejó su negocio, al instante Eliseo dejó lo que le iba a impedir seguir el ministerio que Dios le estaba en ese momento llamando. ¿Cuándo? Al instante. ¿Y qué hizo? Corrió tras Elías. Él entendió, vea, porque pasó algo después, pero él entendió y en el momento lo dejó y corrió. Porque tenía que hacer algo. Pero él entendía que esto que iba a hacer era urgente. Que lo importante era dejar en ese momento los bueyes.
¿Por qué? Porque aquí otra de las cosas que Dios nos dice, versículo 21, ¿no? Bueno, estamos en el 20, así. Dice, al instante Elías dejó los bueyes y corrió tras Elías. O sea, hermanos, a Dios se le responde en el instante. Si Dios te dice, sígueme, dile, aquí estoy. Que mira, Dios te va a permitir que hagas algo antes de. Pero lo que quiere ver es tu disposición. Y en ese momento, Eliseo dejó los bueyes. Porque mira, si Dios te llama y tú no te levantas, déjame decirte algo, no sirves. ¿Ok? Nunca le digas a Dios, hermano, nunca le digas a Dios, espérame, déjame pensarlo. Espérame, no es el tiempo. Espera, aguántame tantito. Nunca le digas a Dios eso. Levántate y al instante, hazlo. Porque primero Eliseo se levantó y al instante corrió tras Elías y le dijo, déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. O sea, no fue de que Elías le dijo, se fue y regresó Elías, oye, ¿por qué no fuiste? Es que tenía que ir con mis padres. Mira, dice Elías, yo sé que tenías que darte un beso de despedida, pero ven algo bien importante, autoridad y obediencia. Dios nos muestra en este punto. ¿Por qué no agarró? Eliseo dijo, pues si ya me llamaste yo lo voy a hacer. Dios conoce mi corazón y voy con mis padres. No, sabía que había una autoridad llamada Elías y fue y le pidió permiso. ¿Me das chance de ir? ¿Me das permiso de ir? Si Elías le dice que no, no va. Eso es demostrar sujeción a tu autoridad, hermanos. ¿Y cuánto nos cuesta? Es que Dios sabe lo que hice, es que Dios sabe. No, Dios, aquí está Eliseo pidiéndole permiso a Elías. No, es que son bien legalistas, es que pedirle permiso al pastor, pedirle permiso al apóstol, no, le aviso, y si quiere. No, vean la actitud de Eliseo. Eliseo dice, 20, ¿no? Dice, déjame dar a mis padres un beso. No le dijo, oye, voy a ir a avisarle, a dar un beso a mis padres. No, le está pidiendo permiso. ¿Quieres estar en autoridad? Tienes que aprender a estar bajo autoridad. Y para estar bajo autoridad, estando bajo autoridad, tienes que pedir, aunque no te guste, tienes que pedir permiso. Amén. ¿No te gusta que tus hijos te pidan permiso? Aunque sea para ver un programa. Papá, ¿puedo ver este programa? Porque tú ya sabrás si este programa trae cosas que son de edificación o no va a ser para edificación. ¿No? Mucha gente, ay, es un programa. Por eso están los hijos como están. Pero tu hijo te tiene que pedir permiso para todo. ¿No? No dijeron amén, pero así es. Y hermanos, aunque soy feo, ustedes tienen que pedir permiso. No, hermano, es que Dios sabe a dónde fui, Dios sabe lo que hago. Sí, pero tú no pediste permiso. Es más, con trabajo me avisaste. Y eso sí me fue bien. Pero permiso no me pediste. ¿Cómo voy a entregar buenas cuentas de Dios de ti si ni siquiera sé dónde andas, ni siquiera sé lo que haces, si ni siquiera sé de ti? Porque con trabajos me avisas. Y eso ni siquiera tienes la delicadeza de hablarme por teléfono y decirme, oye esto, un mensaje y no sé si me llegó. Hermanos, tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Elías corrió porque él quería el llamado, él quería la unción, él quería el respaldo de Dios, pero sabía que había una necesidad y primero fue a hacer lo importante. Después fue a hacer lo urgente. ¿Cuál fue lo importante? Es enseguida. Y voy y pido permiso porque necesito hacer algo. Elías ya sabrá si me da permiso o no. ¿Y qué le dijo Elías? ¿Le dio permiso? Si Eliseo se hubiera ido sin permiso, se acabó. ¿Ok? Vean, sigamos, ya voy a acabar. Dice, déjame dar a mis padres un beso. O sea, nunca le dijo que no. Eliseo dijo sí,
Nada más dame permiso. ¿Por qué habla de esto? Repito, autoridad, sujeción, respeto a tu autoridad, porque toda autoridad está puesta por Dios. Amén. Ay, pero pues si está más chamaco que yo. ¿Y? Y le dijo Elías, ahí dice, déjame dar un beso y luego te seguiré. ¿Y qué le dijo Elías? Puede decir, o sea, sí te doy permiso. Pero también pudo decirle, no vas. ¿No? Puedes ir, dijo Elías. Pero recuerda lo que he hecho contigo. ¿Por qué le dijo esto? Porque sabe que iba a ir con su familia. Y que del momento que iba con su familia, a lo mejor podían venir ataques. ¿Mandé? No, que por qué, ¿cómo haces? Sí, ya te lavaron el cerebro, si a mínimo obedeces y ahora le obedeces a aquel, y todo lo que, pero dice, pero recuerda lo que he hecho contigo. ¿Qué significa esto? Mira, que tu familia, tu negocio, tu trabajo, lo que tienes que hacer, no te separen de los principios de Dios. Dios debe ser tu prioridad. Está bien, tienes que ir al trabajo y tienes que dejarlo. Tienes que dejar bien las cosas porque Dios es un Dios de orden, ¿ok? Te doy permiso. Pero no cuando estés allá te contamines y al rato regreses que ya no quieres. Tienes que ir a atender a despedirte porque no fue a atender a su papá como a Jesucristo, ¿no? Deja entierro a mi padre, es algo diferente. Nada más me voy y me despido. Ok, te vas a despedir, pero cuando vayas no te contamines. No se te olvide lo que acabo de hacer contigo. O sea, la capa, lo que acabo, el respaldo que Dios quiere en ti, el llamado que Dios tiene para tu vida. Que no se te olvide. No, y cuando vas con la familia, porque habla de la familia. Cuando vas con la familia, no, es que el hijo está mal, es que la hija, es que la casa, es que la hipoteca, es que de qué. Y se te olvidó lo que el Señor te llamó. Exactamente. ¿Ok? Debe ser tu prioridad. La Biblia lo dice muy claro, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Ok? Gloria a Dios. Con esto termino. 21. Eliseo se apartó de Elías. Y vean lo que hace Eliseo. Tremendo. Dijo, ya voy a dejar mis bueyes. Era empresario, hermanos, no era cualquier persona. Tenía 24 bueyes. ¿Saben lo que en este tiempo significaba tener ese ganado? Mira, tenías dinero. Sin embargo dijo, ok, ya lo dejé. Ese no fue un obstáculo para mi llamado. Tomó 2 toros, los descuartizó y con la madera del yugo asó carne y dio de comer a la gente. Miren, esto es lo que Dios me dio, no me lo voy a llevar, porque voy a caminar por fe. Aquí está, lo reparto, aquí está. Los bueyes los mato, la yunta, el yugo, lo uso y aquí está para bendecir a los demás. Que no quepa duda que Dios fue el que me llamó y me desprendo. Porque no vaya a ser que el día de mañana, ay, tengo unos bueyes, yo creo que me regreso. No me está yendo muy bien. Y voy y me regreso. ¿Cuántas personas no dejan su trabajo secular por servir a Dios? Pero no dejan, como dicen ahí, el mundo una veladora ahí prendida. Por si acaso no me va bien. Y al rato les vuelven a llamar para el servicio que estabas haciendo. Un ejemplo, hablando de mi caso, eres músico. Dejas la música y al rato te hablan de la música. Oye, y si vienes y te avientas un palomazo, y si agarras y tocas eso y... No. Para que no pase eso, lo quemé, lo enterré, lo dejé. Porque ya no voy a regresar para atrás. Se quitó el yugo del mundo, se quitó aquello que algún día lo podría traer de regreso. Porque digo, seamos honestos, si tú tienes un negocio y lo tienes que dejar para servir a Dios y dices, ahora se lo encargo a tal, ¿no te va a llegar un día la tentación de querer regresar al negocio? ¿Sí o no?
ay, es que ahí está, y como que sí está dejando, y aquí en el ministerio ahorita no me está dejando, te agarras ahí. No, tu sustento debe ser siempre Jehová. Él te llamó, Él te respaldará. El libro de los Hechos lo dice, si Él nos llama, Él nos va a respaldar. Si la obra la levantó Dios, Él la va a sustentar. Por eso es que les di estos puntos acerca de tu llamado, para que estés convencido de tu llamado y para que sepas lo que tienes que hacer. Y no sea un llamado guajiro o un llamado religioso, un llamado del mundo, sino sea un llamado bíblico con fundamentos bíblicos, con respaldo bíblico. ¿Para qué? Porque Dios va a respaldar no tu emoción, Dios va a respaldar tu palabra, su palabra, perdón, y va a respaldar tu obediencia a su palabra. Entonces nada de que, oye, pues yo creo que, y les voy a decir algo que pasó en mí, y ya esto fue el finish. Y aquí está, gloria a Dios por mi esposa, por mi ayuda idónea, porque me dio unas cachetadas guajoloteras. No sé con quién estaba platicando, y que el pastorado, yo voy a servir, pero, y le dije, pero voy a seguir haciendo páginas de internet, y haciendo secuencias, y haciendo música, por en dado caso de... Y volteó mi esposa así de... ¿Cómo que en dado caso? ¡No! Vas a dejar Televisa, no te vuelvas a involucrar en eso, ya, déjalo. Si lo vas a hacer, va a ser para la obra de Dios, pero no para ver cuánto me va a dejar. Como repito, una veladora ahí encendida por si acaso. No saben cuánto, gloria a Dios por las ayudas idóneas. Hermanos casados, aprendan a escuchar a su ayuda idónea. Amén. Hace rato lo decía, mujer virtuosa. Y al final ve todo lo que Dios habla acerca de la mujer virtuosa, ¿no? Híjole, está tremendo ese versículo a las mujeres, para aquellos que dicen que Dios es machista. Vean cómo Dios habla con las mujeres tremendamente. Dice, párense y denle alabanzas, aplausos. Le habla a la mujer. Gloria a Dios. Amén. Lo vas a hacer, hazlo bien. Gloria a Dios por las mujeres que Dios nos da. Ahora, el problema no es la mujer que Dios te da, el problema es que no las oímos, el problema es que hay machismo, el problema es de que no, Dios a mí me habló. Sí, tú vas a tener la última palabra, varón, porque tú eres la cabeza de tu familia, pero aprende a escuchar. ¿Mande?